Estábamos con una buena dinámica por 3 partidos ganados y al final si tú pierdes el equipo se puede venir abajo y pierdes esa buena dinámica y al final con el empate seguimos con fuerzas y con ganas para estos 2 últimos partidos del año. La clasificación no te puedes fiar mucho porque en esta liga o en este año más concretamente cualquier equipo te puede dar la sorpresa y puede ser muy difícil de ganar, entonces yo me espero un partido complicado y difícil de sacar adelante. Al principio de año, cuando empezaba la temporada, yo no me esperaba para nada empezar a jugar tanto ni tener tantos minutos, pero al final yo intento dar todo lo que puedo en los entrenamientos y al final pues Villa me está dando la oportunidad y yo estoy intentando aprovechar esas oportunidades para seguir jugando. Bueno, normalmente el míster me pide que sea agresiva y también que juegue tranquila, porque si me pongo nerviosa igual puedo fallar más que cuando estoy tranquila, entonces que esté tranquila, que juegue, o sea, que sea agresiva y que suba para arriba, porque al final sin miedo, que haga todo lo que normalmente sé hacer. Bueno, pues al final Iraya, tú cuando estabas en categorías inferiores o en otros equipos, al final tú ves jugar a las chicas del Athletic, si yo soy lateral me fijo en Iraya y pues te vas fijando un poco en lo que van haciendo. Nire ustez partida zaila izango da, azkenean Bartzelona liderra da eta momentuz ez du partidarik galdu, orduan partida oso zaila izango da eta niretzat amets bat izango da, ze ni ez dut inoiz San Mamesen jolastu eta txikitatik nire ametsa beti izan da San Mamesen jolastea eta orain aukera daukat amets hori egi bihurtzeko.